Estamos aquí para empezar su ponencia el profesor Ramón Brena, que es emérito de la Universidad de El Salvador, bueno, en Buenos Aires, magíster de legislación, profesor de carrera de especialización en Derecho Informático y el programa de actualización en Derecho Informático en línea, el Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y nos va a brindar con una ponencia sobre la inteligencia artificial y el nuevo mundo de A2, la guerra tecnológica bipolar. Bueno, estando en Europa, esto del bipolar no nos hace demasiada gracia. Me imagino, me imagino. Imagino, porque sí que tenemos un problema y que se está intentando resolver, por lo menos colmar, para que esto por lo menos sea tripolar. Y a ver en cuál de los polos queda Latinoamérica. Por favor. Así es. Nosotros tenemos la misma problemática que Europa, con menos recursos, que lamentablemente en este momento. Por eso también es vital reflexionar sobre este tema. Muchas gracias, Manuel. Es un gusto compartir contigo esta sesión. Por fin nos vemos cara a cara. Somos amigos de muchas redes sociales, pero ahora nos podemos ver bien. Quiero agradecer, por supuesto, a la organización, al profesor Antonio Martino, mi querido amigo, con el cual este éxito de 5 ya congresos virtuales que estamos cumpliendo, en plena pandemia, y también a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza, y también a todos aquellos que han compartido esta tribuna anteriormente, que nos han dejado muy motivados, nos han traído ideas variadas y distintos puntos de vista muy, muy interesantes sobre la problemática que nos aqueja. Voy a tratar de compartir ahora esto. Si me esperan un segundito. Bien, como David decía, les voy a tratar de hablar sobre la inteligencia artificial como el centro de este nuevo mundo de A2 que tanto nos preocupa, y si estamos inmersos en una guerra tecnológica bipolar o no. Y ustedes luego sacarán sus propias conclusiones. Y lo hacemos dentro de este especial momento que vive la humanidad, que es esta terrible pandemia. Si miramos el escenario internacional que se vislumbra después de la pandemia, se nos hace presente como un cúmulo de incertidumbres acompañadas de una certeza: el despliegue aún más acelerado del cambio científico y tecnológico, impulsado por los avances y aplicaciones de la inteligencia artificial y convertido de alguna manera en el centro neurálgico de una revolución postindustrial en esta nueva etapa de la sociedad globalizada. Muchos de los que me antecedieron en estas sesiones han hablado de esa pospandemia y han hablado de este acelerado cambio científico y tecnológico del que estamos hablando. Fíjense ustedes que en poco tiempo, desde fines de 2019 a hoy, la población mundial se convirtió en protagonista y está sujeta a un salto tecnológico sin precedentes. Centenares de millones de personas alrededor del mundo se vieron abruptamente llamadas a alfabetizarse y entrenarse masivamente. ¿En qué? En el comercio electrónico, en el teletrabajo, en la educación a distancia y en la telemedicina.
Nunca antes en la historia de la humanidad, que yo recuerde, se produjo en un lapso tan breve un cambio tan paradigmático en nuestras prácticas cotidianas. Se ha trabado de algún... se trabó de más. Esa mutación que se instaló y que en mi concepto va a quedarse con nosotros, ratificó la certeza de que la balanza del poder mundial se verá afectada por la competencia, lucha diría, por el predominio tecnológico. Quienes posean el liderazgo en esa carrera marcarán el ritmo de los acontecimientos mundiales. Estados Unidos, que hasta hace poco tiempo ejercía un predominio indiscutible, afronta ahora el desafío de China. El punto de inflexión de esta China como nueva estrella del concierto mundial ocurrió, en mi concepto, en el 2015, con la decisión del Partido Comunista Chino de encarar la sustitución de un modelo de desarrollo económico fundado en la producción manufacturera con mano de obra intensiva, volcado a las exportaciones, por una estrategia que potenciara el desarrollo de su mercado interno, basado en el impulso de las industrias de alta tecnología, de manera de reemplazar la condición de fábrica global por la de centro mundial de conocimiento e innovación. Esta transformación de China, de acá, la visión acostumbrada que teníamos de ella de la fábrica global a la de un centro mundial de conocimiento e innovación, creo que es un cambio paradigmático. Podemos detenernos un minuto en el Plan China 2025. Este plan fue ideado hace 5 años. Apunta a cumplir una fase intermedia dentro de una estrategia de mucho más largo plazo, orientada a alcanzar el liderazgo global en el 2045. Esa nueva orientación presenta hoy ya resultados contundentes. En China, cada año se gradúan 5 veces más estudiantes TEMI 115, sigla que en inglés incluye las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que, por ejemplo, en Estados Unidos. China cuenta con 6 millones de trabajadores relacionados con la ciencia, la cifra más alta del planeta. En el 2018 superó a Estados Unidos en cantidad de publicaciones científicas. Desde hace 5 años es el país que registra la mayor cantidad de patentes. Una lista encabezada por la empresa de telecomunicaciones Huawei. En el 2005 las empresas extranjeras tenían 200 centros de investigación y desarrollo en territorio chino. Hoy ascienden, a más de 1.800. En 2010 China representaba el 1% de las transacciones globales de comercio electrónico, hoy el 42%, al tiempo que procesa 11 veces más pagos móviles que Estados Unidos. Es también propietaria del 34% de los unicornios globales, compañías con una cotización superior a los 1.000 millones de dólares, una cifra que la acerca cada vez más a Estados Unidos en una carrera en la que ya no quedan terceros competidores. En 2017, la inversión china en investigación y desarrollo representaba el 2,15% de su Producto Bruto Interno, inferior aún al 2,7% de Estados Unidos, pero superior al promedio mundial de 1,8%. En la actualidad, asciende al 21% de ese gasto a nivel mundial, un porcentaje que excede largamente el 16%
de su participación en el producto global. La dinámica de esa evolución es elocuente. Entre el 2008 y el 2016, el gasto en inversión y desarrollo aumentó un 12% en Estados Unidos, un 16% en el Reino Unido, 23% en Alemania, 73% en Corea del Sur y 176% en China. Desde 2015, el gasto chino supera al conjunto de la Unión Europea y se acerca al estadounidense. ¿Me están escuchando correctamente, Manuel? Entonces continúo. Desde 2015, decía, el gasto chino supera al conjunto de la Unión Europea y se acerca al estadounidense. Tengo trabado, se traba continuamente me quedo como congelado, discúlpenme en un segundo. Estoy tratando de dar continuidad a esto. En China 2025, como les decía, fijó 10 objetivos prioritarios. El primero, las nuevas tecnologías avanzadas de información. El segundo, robótica. El tercero, máquinas automatizadas. El cuarto, aeroespacial y equipamiento aeronáutico. El quinto, barcos de tecnología avanzada. El sexto, moderno equipamiento ferroviario. El séptimo, vehículos con nuevas energías. El octavo, maquinaria agrícola. El noveno, nuevos materiales. Y el décimo, productos médicos avanzados. Vean ustedes a qué se dedicó el plan de China 2025. En cada uno de esos 10 sectores que acabamos de resumir, se trabaja en varias áreas, 5 áreas. Formar centros de innovación de calidad mundial, promover la fabricación inteligente, fortalecer la infraestructura industrial compatible con las nuevas tecnologías, generar empresas de fabricación sustentable y producir equipos de alta gama. Siguiendo con el plan otorga un rol central a las ciudades y las ve como polos de innovación. Busca especializar a cada una de esas ciudades en distintas áreas del conocimiento a fin de articular a su alrededor clústeres tecnológicos. Es decir, grupos de empresas e instituciones interrelacionadas concentradas geográficamente. Hemos dejado de ver las diapositivas, pero en la ponencia, incluso solamente con la parte auditiva, que está muy bien. Perfecto. Que compite como le parezca mejor, o intenta volver a poner las diapositivas, o puede continuar así, que le estamos entendiendo muy bien. Perfecto, yo sigo así porque hay algún inconveniente en mi computadora en este momento y no lo puedo poner. A tal efecto, entonces, decía, las autoridades determinan esa localización de las empresas estatales y promueven un sistema de incentivos diferenciados. ¿Para qué? Para que las empresas se radiquen en los lugares propuestos. Fíjense ustedes el tema, estamos hablando de esas ciudades, de los destinos y de esas zonas de desarrollo. De esta manera, en China, y seguir cumpliendo estrictamente con este plan, Hangzhou, la ciudad de Hangzhou, está destinada a erigirse en el centro del comercio electrónico. Nanjing, en cambio, en la sede de las startups de autos eléctricos. Shenzhen, en la futura Silicon Valley de software. Y en la actualidad existen en China 168 zonas de alta tecnología que albergan a 52.000 empresas que generan el 11,2% del Producto Bruto Interno y el 20% de las exportaciones chinas.
Los cambios derivados y operados ya están a la vista. Entre 1978 y el 2008, más del 40% del desarrollo tecnológico chino se logró con la utilización de la tecnología estadounidense derivada de la instalación de miles de filiales de las empresas multinacionales que aprovecharon la apertura económica internacional iniciada en aquel momento por el premier Deng Xiaoping. No sé si ustedes recuerdan cuando esto ocurrió. Pero hoy ya no es más así. La idea de un mundo en que China aportaba el músculo industrial y Estados Unidos el cerebro tecnológico, sintetizada en el lema diseñado por Apple en California, ensamblado en China, estampado en todos los iPhones que ustedes han utilizado, quedó definitivamente atrás. De las 70 mayores plataformas digitales existentes, el 68% es estadounidense y el 22% es chino. De esas 70, entre las 7 más relevantes, hay 5 estadounidenses: Amazon, Microsoft, Google, Apple y Facebook, y 2 chinas, Alibaba y Tencent. El documento Estrategia de Seguridad Nacional, publicado por el gobierno republicano en diciembre de 2018, introdujo una novedad sustancial. La amenaza principal ya no es el terrorismo transnacional, sino las aspiraciones expansionistas de China para los Estados Unidos, reflejadas en las posibles aplicaciones militares de ese creciente desarrollo tecnológico. Eric Schmidt, uno de los fundadores de Google y actual titular de la Comisión Nacional de Seguridad e Inteligencia Artificial de la Casa Blanca, advirtió que para 2020, es decir, para este año, China se habrá puesto al día en inteligencia artificial. Para el 2025 serán mejores que nosotros, decía, y para 2030 dominarán la industria. Es evidente que Washington teme, con razón, o temía y ahora teme con mayor razón, que las aplicaciones de la inteligencia artificial en el terreno armamentístico pongan fin a esas 3 décadas de hegemonía militar estadounidense establecida tras la disolución de la Unión Soviética. Tal vez como producto de una cultura milenaria que privilegia el aprovechamiento de la experiencia histórica, China parece emplear en su competencia con Estados Unidos la misma estrategia de inversión masiva en alta tecnología que sus rivales emplearon para ganarle la Guerra Fría a la Unión Soviética, a partir de los sustanciales avances tecnológicos concentrados en el área de defensa, cuya expresión emblemática fue el escudo antimisilístico conocido como Guerra de las Galaxias, que desequilibró de una manera irreversible la relación de fuerza entre las dos superpotencias de entonces. Y acá cabe preguntarnos, en esta puja entre Estados Unidos y China, nosotros, voy a decir para esta charla, son nuestros países latinoamericanos, pero hace muy poco Manuel, al comienzo de esta exposición, me decía la preocupación que existe en la Unión Europea al respecto de este mundo bipolar que se atisba. Los países latinoamericanos poseen capacidad para aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial. Pero a pesar de ello, debido a las limitaciones sociales y económicas, se ha invertido poco en el gobierno, la industria y la investigación para avanzar en inteligencia artificial. Esto nos coloca en desventaja, ya que la inteligencia artificial es estratégica para desenvolvernos en la sociedad postindustrial. Su naturaleza multipropósito, su poder exponencial, su capacidad predictiva, todo lo que hemos destacado en las distintas exposiciones que hemos escuchado, destacan como una herramienta insustituible para afrontar los distintos desafíos que afectan el desarrollo de nuestra región. Los países de América Latina integran el grupo de aquellas sociedades que se atreven a probar las innovaciones, pero lo hacen a un ritmo intermedio y que suelen mantener el riesgo a un nivel moderado.
Desde este ángulo y con esta mirada, aún hoy es difícil encontrar en nuestra área, en Latinoamérica, un número importante de empresas early adapter en el uso de inteligencia artificial. A pesar de que aproximadamente más de un 50% de sus líderes empresariales creen que la inteligencia artificial podría revolucionar su negocio. Son casos excepcionales las compañías que tienen un alto grado de madurez en la adopción de esta tecnología. En nuestro área, Brasil ocupa el primer lugar en cuanto a la implementación de inteligencia artificial medida por la inversión realizada, los recursos involucrados o la diversidad de aplicaciones. Argentina se encuentra en el siguiente escalón, con una economía 3 veces menor que, por ejemplo, la mexicana. No es sorpresa que las compañías cuyo modelo de negocio se basa en el tratamiento de información y datos sean las que van a la cabeza de Latinoamérica. Así, los sectores de telcos y finanzas son quienes destacan por actualizar sus competencias clave y el talento necesario para no solo sobrevivir, sino mantenerse liderando en el futuro. Debemos encarar el desafío de incrementar el uso de inteligencia artificial y hacer realidad tangible sus beneficios. Debemos dejar de lado el escepticismo de los equipos privados y públicos en cuanto a los resultados que se pueden ver a mediano y largo plazo. Y debemos detectar cuáles son las necesidades de las empresas públicas y privadas en donde esta tecnología puede resolver problemas específicos que se le plantean. Es el momento, creo, de las empresas, de que las empresas e instituciones se atrevan y aprendan de las ventajas que esta tecnología les puede ofrecer y hacerse cargo de eliminar o disminuir los riesgos asociados a su uso. Esto es muy importante. En la medida que nos ocupemos de eliminar o disminuir esos riesgos, más fácilmente se desarrollará y más fácilmente avanzaremos con la tecnología. De no ser así, si no hacemos esto, nuestros países y sus sociedades en todos los sectores de actividad se verán cada vez más afectados y la brecha de conocimiento continuará y se incrementará con el paso del tiempo a un grado que no logramos siquiera atisbar. En un mundo como el que vivimos, donde una crisis puede llegar sin previo aviso, como lo demuestra esta pandemia que nos aqueja, que nos está preocupando tanto, siempre irá un paso adelante aquellos que se mantienen con mente abierta y trabajan en innovar, apoyados en el conocimiento. El reto, para mí, fundamental, central, está en educar y formar sin solución de continuidad para contar con el talento necesario para responder a la necesidad y seguir impulsando la dinámica de innovación y transformación de nuestras sociedades. Desde los ámbitos formales como las universidades hasta los informales como estos congresos, es vital educar y formar, alfabetizar a todos nosotros. Cada aspecto de nuestras vidas será transformado por la inteligencia artificial y podría ser el evento más grande de la historia de nuestra civilización, decía Hawking hasta hace muy poco. Por eso quiero transmitirles este mensaje. Tenemos que lograr el cambio en nosotros. Debemos abandonar nuestro papel de meros usuarios pasivos de la inteligencia artificial y de las decisiones que a su respecto se adopten para convertirlos en actores de su desarrollo y regulación. Tenemos que dejar de habitar en el pasado. Solo así podremos poner esta excepcional herramienta al servicio de una mejor vida humana y reconocernos como gestores de ella. Muchas gracias. Tengo que activar aquí el micrófono. Quien agradece somos nosotros. Este es un desafío, son retos importantes y tenemos que pensar también en plan jurídico. O sea, habrá que hacer, primero, opciones políticas importantes, como dice Europa en materia de protección de datos, y estamos
en un, bueno, sí, un ecosistema común también con Argentina, también con Uruguay. Desde 2018 con Brasil, aún sí, bueno, la nueva ley brasileña aún no está en conformidad, pero un hecho es que en esa perspectiva Iberoamérica se descolgó de Estados Unidos, o casi toda Iberoamérica o Latinoamérica se descolgó de Estados Unidos. Y bueno, inteligencia artificial y otras tecnologías, se habló un poco de blockchain, tienen que estar y demostrar su compatibilidad con protección de datos. Ya lo creo. Claro, bueno, la Comisión Europea desde hace años, y yo lo he seguido, estoy incluso en un evento en Brasil con el profesor Antonio Martino, pensar cómo se puede enfrentar de una manera valiente los retos de inteligencia artificial. Por ejemplo, imponiendo certificaciones a priori, imponiendo transparencia, verificabilidad. Quiere decir, bueno, y callo de inmediato, que no podemos bajar los brazos. No asumir, bueno, no quedarnos rehenes de tecnología ajena y de fuerza política bruta de base tecnológica. Ese puede ser, o deberá, mejor diciendo, deberá ser el papel, el rol del derecho para enfrentar. Si es necesario, y esto ya fue escrito en el viejo mundo, asumiendo una menor competitividad. Es decir, bueno, con esta tecnología se consigue hacer más. Podemos asumir hacer menos, pero no abandonar los valores, bueno, los valores incluso civilizacionales. Exacto. Es decir, tiene que ser el enfoque humano de la tecnología al servicio del hombre, creación del hombre al servicio del hombre para ser más humano, ¿sí? Sí, Y no sí, menos humano. hay una base posible, porque que incluso firmada por Estados Unidos y China, que son los principios de la OCDE en materia de inteligencia artificial. Y que también los firmó Argentina o Brasil, sí. Fuera no estando como miembros de la OCDE, eso en junio del 2019. Así es. Entonces, en esos principios, me he ocupado un poco qué relevancia jurídica podrán tener, pero ese es otro tema. En esos podemos tener como referencia, y una referencia global, porque ahí esos principios están en consonancia con la OCDE, el G20, porque en la cumbre de Osaka, también del 2019, se acogieron principios correspondientes a los de la OCDE. También en el Consejo de Europa, en la Unión Europea, que quiere decir, si está Estados Unidos, China, India, Arabia Saudí, el G20, Latinoamérica y Europa, Sudáfrica, estará gran parte del mundo y casi todas las civilizaciones mundiales. Y ahí esos principios de poner la tecnología a servicio del hombre podrán ser el marco mínimo necesario. Creo, Manuel, que es un momento histórico para hacerlo. Es el momento de hacerlo, porque estamos en el momento de la inflexión del uso de esta tecnología y de su desarrollo. Si no hacemos eso, si no tenemos una posición clara, si no logramos reunirnos y cooperar para lograr esto,
entonces la historia pasará por arriba nuestro y será más de lo mismo, ¿sí? Por eso les decía al final de mi disertación que debemos dejar de habitar el pasado. Y eso es un gran mensaje para nuestro pueblo. Es decir, en general, atrasamos en los debates, estamos debatiendo temas de hace un siglo atrás y no vemos más allá de las narices y vamos a quedar al margen de este nuevo mundo de a dos, bilateral, con Europa adentro o como podamos hacerlo, pero vamos a quedar muy rezagados y muy fuera de todo ese mundo y mucho menos humanos. Bueno, y más pobres, rezagados y pobres, Mucho porque más pobres. Argentina se remitirá a exportar commodities agrarias y Europa, mientras pase la pandemia, a ocuparse de turismo, porque no habrá mucho más que hacer. Bueno, no hay preguntas. Bueno, hay reflexiones, no tenemos preguntas. Por ello, una pregunta de Luciano Ballarini. ¿Cree que el desarrollo en inteligencia artificial podría hacerse válidamente a nivel regional, por ejemplo, del Mercosur? ¿O las competencias entre países, la competencia entre países lo haría insustentable? En realidad, yo creo que la humanidad, la única posibilidad que tiene hacia el futuro es la cooperación. ¿Sí? En el último tiempo se ha instalado esta idea de o yo o vos. Y eso no ha construido una política, no ha construido una economía que dé bienestar y sostenga el estado de bienestar que todos deseábamos hace tanto tiempo. Al contrario, vemos un estado de exclusión, vemos una economía de exclusión. Por lo tanto, creo que el único camino es la cooperación. No sé si lo lograremos comprender, no sé si en el Mercosur como espacio y el Mercosur combinado con la Unión Europea, que generando un espacio aún más amplio que pueda terciar entre este mundo bipolar que estábamos desarrollando hace un minuto, pueda ser logrado, porque eso requiere mucha inteligencia, mucha paciencia, pero inteligencia humana, ¿sí? Inteligencia humana y paciencia humana, ¿sí? Para construir esos puentes y construir esas soluciones, ese futuro en común, para bien de todos. Sí, es posible que parezca una utopía, pero es mejor vivir en la utopía y no en las distopías. Bueno, y yo desconecté el micrófono porque tengo aquí un vecino con obras en la cocina. Se oye un taladro. Se oye un taladro porque están taladrando. Creo que algo aquí en la cocina del vecino. Bueno, estamos casi terminando por esta mañana. Creo que no hay más preguntas. Bueno, le agradecemos mucho. De cualquier manera, Manuel, tienen mi correo electrónico en la presentación y pueden comunicarse y si tienen alguna inquietud, por supuesto, la voy a responder. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto compartir este momento con ustedes. Ahora le doy la palabra a Juan Luis Herrera. Hola, buenos días. Es uno también de los que viene de fuera para que nosotros podamos ver lo que nosotros, juristas, podamos ver lo que muchas veces miramos sin apercibirnos. Juan Luis Herrera es licenciado en Administración de Sistemas de Información, máster en Administración de Recursos y Tecnología y tiene una ponencia con un nombre curioso, Justicia Digital
vísteme despacio que tengo prisa. Bueno, por lo menos no será escandalosa si fuera desvísteme despacio que tengo prisa. Y eso sería una ponencia. Estoy pensando aquí en Joe Cocker y al final se podía quedar con el sombrero después de desvestirse por completo. You may keep your hat on. Pero aquí esto es más conservador. Se trata de vestirse despacio. Bueno, yo he conseguido que algunos se sonrían y es casi a la hora de comer alguna sonrisa es necesaria. Por favor. Gracias. ¿Sí me escuchan? Gracias. Soy de Guatemala y además también soy abogado y notario, así que conozco muy bien el mundo jurídico. Navego en las dos áreas desde hace un buen tiempo como profesional e investigador, y pues eso me permite en ocasiones poder entender dos puntos de vista que desde hace unos años han venido relacionándose muy al principio de una forma apática, pero con el pasar de los años la relación del derecho con la tecnología se hace más evidente y pues surgen consecuencias y cuestiones interesantes, y al respecto de ello quiero hoy compartirles una pequeña reflexión. Parto preguntándonos en qué tipo de sociedad vivimos hoy. Y quiero abordar esa reflexión desde el punto de vista tecnológico con algo que inició más o menos en la segunda mitad del siglo pasado, con un montón de avances que nos fueron dejando dentro de ellos el computador, que inicialmente se pensó para sectores específicos, pero que hoy por hoy es un producto de uso universal, que lo podemos encontrar en la mayoría de hogares, pero que originalmente se pensó que era solo para las personas que trabajaban en industrias muy especializadas. Por ejemplo, en las universidades o el ejército o industrias muy específicas. También vimos cómo se desarrolló la comunicación en red, cómo nació la red de redes, la web, que en un inicio era una vitrina, era un lugar a donde íbamos a ver, pero más adelante se convirtió en un lugar para interactuar. Esto cambió de una forma dramática la forma como nos interrelacionamos con los demás, y no podemos dejar a un lado el dispositivo móvil, que otorgó capacidades más adelante computacionales a miles de dispositivos. Y hoy tenemos el concepto del Internet de las cosas. Todo esto nos sirvió de caldo de cultivo para que nos adentráramos en un nuevo siglo, y que algunos le han denominado a toda esta revolución la cuarta revolución industrial. Empieza el nuevo siglo y surge en nosotros el percatarnos de que vivimos en una sociedad distinta, porque gracias a la popularización del teléfono inteligente y algo que de repente hoy por hoy todos vivimos y tal vez también sufrimos, una conexión 24/7. Estar conectado las 24 horas es una posibilidad, pero a la vez también a veces es una molestia, pero es una realidad social. También tenemos el tema de las redes sociales y en fin, lo que hemos visto es que este avanzar tecnológico, que como dije inició probablemente a mediados del siglo pasado, ha permitido algo interesante. Como informático es la parte que más a mí me llama la atención: la automatización de procesos a todo nivel, en todas las áreas posibles. Y sobre todo gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y técnicas como el almacenamiento en la nube, el cómputo distribuido o la inteligencia artificial. Logré encontrar, al tratar de buscar material para la presente ponencia,
algo que Bill Gates dijo en 1996. Pronosticó en un libro que llegaría un día en el que viviríamos como hoy vivimos y pues parece que tenía razón. Sin embargo, una primera reflexión que yo quiero hacer en mi ponencia y que tiene que ver con el título de la misma es: ¿se debe automatizar todo lo que se puede automatizar? Esa es una pregunta que espero nos acompañe en mi participación para ir adentrándonos a los elementos que quiero compartir. Para muchos, y la teoría lo dice, el derecho aspira a la justicia. Sin embargo, también hay quienes dicen que la justicia solo es de Dios y que en lo humano lo que debemos entender es que el derecho a lo que aspira es a preservar el orden, a reorientar aquellas conductas que afectan la convivencia social y, cuando hay suerte, compensar o resarcir a quienes han sido dañados. Digamos que es una aspiración muy humilde comparada con ese ideal que está por allá arriba, que algunos le llaman justicia. Pero preservar el orden no es una tarea fácil y de hecho la hemos delegado en el gobierno, quien tiene la función de administrar la justicia, que se considera un servicio importante. Pero ¿qué tiene que ver la tecnología con el derecho? ¿Qué relación ha existido entre estos dos a lo largo de las décadas que la tecnología lleva avanzando? Desde hace ya algún tiempo, la tecnología informática le ha brindado mejoras a la administración de justicia. Podemos mencionar, por ejemplo, la generación, almacenamiento y consulta de expedientes judiciales. Podemos mencionar también la gestión de la tramitación del expediente judicial, es decir, lo que en inglés le llaman el workflow del proceso. En qué etapa va, qué funcionario lo tiene, cuál es el siguiente paso, etcétera. También hemos visto recientemente las comunicaciones electrónicas entre las partes. Por ejemplo, acá en Guatemala, ya hace rato se había establecido la posibilidad de un casillero electrónico para nosotros los abogados, pero casi nadie lo había usado. La pandemia también empujó un poquito esa posibilidad y pues hoy por hoy es posible recibir notificaciones electrónicas sin movilizarse al juzgado, que no sé cómo será allá en sus países, pero acá la administración de justicia falla mucho, es decir, es una cosa difícil de llevar. Ahora, no podemos negar entonces que la sociedad vive una especie de euforia tecnológica y es una euforia sustentada en pruebas, en realidades de cómo la calidad de vida de millones de personas alrededor del mundo han mejorado. ¿Resultado de qué? Muchas veces de ideas locas y emprendimientos que resultaron en formas mejores de hacerlo cotidiano. Es decir, aquello que el día a día nos obligaba a realizar de una manera mecánica, de una manera manual, hoy por hoy lo hemos llevado al ámbito digital. Y son ideas que han producido riqueza y bienestar para las personas. Pero esta euforia ha invadido todos los sectores sociales y el derecho no ha escapado a esta euforia. Hay ideas interesantes sobre la posibilidad de llevar la administración de justicia a nuevos niveles mediante la implementación de los avances tecnológicos. Sin embargo, yo considero que la administración de justicia, al ser un pilar fundamental de la vida moderna, debemos ser cautos. ¿Por qué? Porque de la justicia y su correcta aplicación o de la preservación del orden depende el entramado social y se corre un grave peligro. ¿Por qué? Se suele decir que sin justicia no hay paz. Este Congreso utiliza tres términos: humanos, máquinas, derecho. Yo, curiosamente, al ir realizando mi investigación, encontré tres elementos o tres enfoques de reserva a estos elementos del título de esta conferencia. ¿Y por qué le llamo vísteme despacio que tengo prisa? Suele decirse que esta expresión la dijo Fernando VII de España
cuando un sirviente intentaba ayudarle a vestir rápidamente para una reunión muy importante. Sin embargo, la propia prisa del sirviente era el problema para que el gobernante pudiera terminar de vestirse e ir a la reunión. A eso me refiero cuando hago, digamos, señalamiento de la euforia, de este exceso de optimismo. Pues yo soy tecnológico, yo desarrollo también software, estoy involucrado en esa dinámica y sé las capacidades que puede tener una implementación para mejorar las cosas. Pero estamos hablando de la administración de justicia y nuevamente repito, debemos ser cautos y evaluar si aquello que se quiere hacer puede, digamos, yo lo he mencionado de esta manera, ser algo problemático. Ahora, sí quiero hacer una aclaración. No se trata de rechazar de entrada la propuesta de una justicia digital o electrónica. Se trata más bien de que se pueda evaluar aquellas áreas donde, a pesar de que se puede mejorar a través de la tecnología, es necesario hacer una reflexión sobre esos cambios y sus posibles impactos. ¿Por qué? Porque el costo social puede ser muy alto. Confiar en que así como otros procesos han sido beneficiados por la tecnología, confiar al software y a los algoritmos la aplicación de la justicia puede tener un grave riesgo. ¿Por qué? Porque la administración de justicia, la justicia no es una cuestión de verdadero o falso o de ceros y unos. Es algo extremadamente complejo y delicado. Entonces entro a los tres aspectos que yo quiero evaluar. El primero es un enfoque netamente tecnológico y le he denominado de la siguiente forma: la administración de justicia como infraestructura crítica. ¿Qué es una infraestructura crítica? La infraestructura crítica, digamos, buscando términos muy rápidos en la red, se dice que es un término utilizado por los gobiernos para describir los activos que son esenciales para el funcionamiento de una sociedad y la economía. Por ejemplo, en España, a nivel regulación, encontré que se define como aquellas infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un gran impacto sobre los servicios esenciales. ¿Y cuáles son algunos ejemplos tradicionales? La energía, el transporte, el agua, los sistemas de salud, el sistema financiero. Lo que sucede es que a medida que servicios de importancia nacional o regional fueron automatizándose a través de la tecnología, se fue evidenciando que el propio avance tecnológico era una debilidad. ¿Por qué? Porque un simple switch, es decir, con un simple interruptor, se podría bloquear todo el flujo de diseño de un servicio en específico. Con más avances, aquello se trasladó a que con un simple comando o un grupo de comandos detrás de una consola, también podemos manipular esos servicios. Hoy por hoy es posible hacerlo desde un celular a miles de kilómetros de distancia para afectar toda una infraestructura con graves consecuencias para los usuarios y los encargados de estas infraestructuras. Claro, la complejidad tecnológica que hoy tienen estas infraestructuras también pueden fallar por errores de diseño y operación. Y aprovecho para hacer una referencia que ojalá les sirva. A mí me ha servido y me gusta mucho. Yo tuve un vehículo Volkswagen Rabbit Diesel modelo 1980. Un tío mío, que era un buen mecánico, me ayudaba, como decimos, a repararlo, y puedo decirles que llegamos a desarmar el vehículo en su totalidad. ¿Por qué? Eran sistemas un poquito más sencillos. Hoy por hoy podemos encontrar en un vehículo cualquiera que difícilmente podemos nosotros intentar tocar cualquiera de los componentes por la complejidad de estos sistemas. Sin embargo, al conectarlo a la computadora todo se facilita. Esa es la idea que ha venido detrás de que sistemas complejos de prestación de servicios se han tecnificado, se han digitalizado, pero eso también permite que con mala intención pueda ser afectados. Sirva un ejemplo: en el 2008,
un niño polaco de 14 años afectó el sistema de rieles del metro con un control remoto de su casa. ¿Qué fue lo que él logró? Descifrar cómo era el comportamiento del sistema de trenes y afectó por completo su funcionamiento. Hubieron heridos y obviamente hubieron daños. El joven explicó que lo único que tuvo que hacer fue conseguir el manual de las señales eléctricas y logró afectar el sistema. Hoy por hoy no solo tenemos adolescentes curiosos, sino también tenemos la industria del cibercrimen, que ya sea por obtener ganancias directas de los afectados o como servicios contratados por terceros con fines diversos, pueden ellos afectar infraestructura crítica. Ahora, el ejemplo del 2008 y muchos otros que hay se refieren a cuestiones de activos industriales. Sin embargo, la informática ha venido creando infraestructura digital sin la que la mayoría nos demos cuenta. Hay miles y millones de desarrollos de hardware y software que dependen de tecnologías obsoletas, que a su vez están fundamentadas en tecnologías más obsoletas y la cadena es interminable. Es un entramado muy completo de dispositivos de hardware y software que muchas empresas que los crearon ya no existen. Muchos dispositivos que ya no es posible actualizar. El famoso upgrade ya no es posible. Por eso se recomienda también que muchos desarrollos tecnológicos hoy puedan ser posible su update en línea. Ahora, sirva de ejemplo. Yo publiqué en un blog que tengo sobre el fin del Internet Explorer y el Flash Player, que están para este año. Y hay un montón de empresas que dependen de proveedores que han realizado sus implementaciones con estas tecnologías. Sirva de ejemplo un caso en Guatemala. Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria, tiene diversas herramientas para el pago de impuestos que utilizan Flash Player o productos de Adobe. Y he buscado y he tratado de comunicarme con ellos si tienen alguna noticia al respecto del fin de la herramienta y no he tenido respuesta. ¿Qué pasará si los guatemaltecos no podemos pagar impuestos porque las herramientas no sirven? ¿Será esto una especie de infraestructura crítica? ¿Cuál es el punto entonces? Que al intentar digitalizar todo el sistema de administración de justicia, que es un objetivo interesante, no se debe dejar pasar por alto los problemas de mantenimiento y soporte. Sirva un ejemplo reciente. El 6 de noviembre, si no estoy mal, surge en las redes el ataque del que fue víctima Juan Luis. Bueno, sin abusar, parece que la víctima ha sido él en este momento. Juan Luis. Sí. Y mientras él vuelve, incluso Zoom es un ejemplo de fragilidades técnicas, de la necesidad que buscaron, y no es seguro que la hubieran conseguido, de una encriptación, un cifrado de punto a punto de la comunicación. Y disrupciones ha habido bastantes por terceros. Bueno, profesora... Luis don Antonio, ha salido, ¿qué hacemos? Luis ha salido y suponemos que Que vuelva. volverá. Sí, Es vamos a como esperar, Mambrú, esperarle. que siempre vuelve de la guerra. Sí, sí, aquí las vulnerabilidades y vulnerabilidades por obsolescencia son un problema. Hay en muchos países los juzgados lo que tienen, además de ordenadores de tiempos de vacas no flacas. Ahora estamos todos en tiempos de vacas flacas por el imagen bíblico, pero muchos aún
están basados, por ejemplo, en el Windows XP. Muchos. Muchos. Y el soporte, Microsoft intenta, bueno, va como retrasando y por razones de seguridad da continúa con algún apoyo, pero es insuficiente. No desarrollan patches de seguridad y están desinvirtiendo. ¿Sí? Porque todo, siempre que hay una luz, hay una sombra. Y la digitalización de la justicia tiene que seguir acompañada por medios de garantizar la seguridad de una manera constante en el tiempo. Bueno, esto no es mi ponencia. Mejor, este año no he puesto ponencia para no cansar a la gente, como hace un año. Pero bueno, a ver, continuamos. Bueno, esperemos, bueno, tenemos en portugués o en castellano la palabra seguridad como ambigua. Tenemos seguridad, security, y seguridad, safety. Y tenemos, sí, de amenazas malévolas de terceros, pero también de problemas técnicos, tan sencillo como electricidad. Se habló hace un rato de ciudades inteligentes, de smart cities, siendo cierto que esas, aún más que sobre redes de comunicaciones de datos, se basan en sistemas de suministro eléctrico. Desconectar, Juan Luis hablaba de desconectar, como que un enchufe. Bueno, si se quita la electricidad, se consigue lobotomizar la Smart City. Llega como de inteligente, llega a minusválida o, bueno, profesor Antonio, yo estoy aquí hablando así para aguantar el tiempo, pero no sé, a lo mejor he dicho un par de neciedades, creo que no, pero tendremos que esperar algo más. Esperamos unos minutos más. Y sí, mientras tanto... y en mi calidad de coordinador por esta mañana, le doy la palabra a quien quiera hablar, para que no esté yo aquí, extendiendo. Esto como está llegando, como aquellas telenovelas que al final... Ahí está Luis. Luis. Está Juan Luis. Bueno. Ahí está Juan Luis. Bueno. Hola. Hola. Estábamos aquí pensando que fue una vulnerabilidad del sistema, que hubiera aquí un ataque o un problema de seguridad en plan safety, de un problema técnico del sistema. Claro. Entonces, para terminar, vuelve usted a tener la palabra. Gracias. Mencionaba, no sé si todavía lo escucharon, las dificultades que hubo en Brasil con su sistema judicial con un ataque de ransomware. El punto es digamos, se vuelve infraestructura crítica algo que en principio no lo es, porque nosotros podemos ir al juzgado y ahí están los jueces, los funcionarios administrativos, ahí está el edificio, está abierto, pero nos dicen que, o nos pueden decir que no hay acceso a la justicia porque no hay sistema. A eso me refiero cuando intentamos elevar la administración de justicia a este nivel, corremos el riesgo de volver una infraestructura crítica de tipo digital. Pasaré al segundo tema porque pues al final el tema del corte ahí afectó mi tiempo
Y el segundo elemento es el proceso judicial como caja negra. Enfoquémonos en el proceso judicial como una serie de pasos para obtener un resultado jurisdiccional, o pues no siempre, ¿verdad? Pero como una caja negra. ¿Qué es una caja negra? En teoría de sistemas, una caja negra es un elemento que se estudia desde el punto de vista de entradas y salidas que recibe, sin interesar cómo es su funcionamiento interno. Esto también lo que nos hace ver es que lo que nos interesa es comprender lo que hace, no cómo lo hace. Esto es muy útil para, digamos, interoperabilidad de sistemas. Sin embargo, en el caso de administración de justicia, yo considero que es un riesgo y es algo muy delicado, inclusive para los derechos de las partes y de los ciudadanos. ¿Cuál sería la implementación ideal de este sistema? Sería realizar un software donde las partes subirían los documentos que serían la entrada y este software daría la salida a nivel de sentencia. Ahora, ¿qué problemas veo yo? Al menos yo enfocaría dos. Primero, la valoración de la prueba. Existen diversos sistemas de valoración de prueba dependiendo el tipo de proceso judicial. Por ejemplo, en la legislación guatemalteca, solo a nivel civil hay 5 sistemas de valoración de prueba. Es importante que quienes formen parte del proceso puedan conocer y evaluar la elección del sistema de valoración y su correcta aplicación por parte del juzgador, porque ello inclusive nos da un elemento para llegar hasta casación cuando no estamos de acuerdo con la sentencia. Otro elemento que podría tener la caja negra como problema es los medios de impugnación. Todos los medios de impugnación como recursos que tienen las partes sobre las resoluciones judiciales y procedimientos que infringen la ley requieren de que conozcamos cómo fue que se desarrolló el proceso. Si nuestro proceso judicial es a través de un robot o un software que solo se maneja mediante el esquema de entrada y salida, tendremos dificultades para plantear los recursos de impugnación. Y tenemos también una cuestión tipo corolario. Algunos ya han propuesto que no hay problema, que la impugnación se haga siempre ante un robot humano. Pero, ¿qué va a evaluar un juez humano? ¿Qué va a evaluar este juez humano del proceso si es tipo caja negra? Además, ¿cómo podrá el juez humano evaluar los algoritmos y los mecanismos? Creo más bien que se le pondría al juez de segunda instancia un problema difícil de resolver. Y el tercer elemento es con lo humano, que yo le he denominado la declaración de las partes y la declaración testimonial a distancia. No estoy enfocando como que si la declaración de las partes o la testimonial sea la central para dictar sentencia. Me refiero a aquellas partes procesales donde por ley o porque el juez así lo designa o porque las mismas partes lo han propuesto, la declaración de personas es importante. Resulta que se han hecho estudios donde se ha evaluado que el comportamiento de las personas tras la cámara es distinto al comportamiento cara a cara. Se han observado algunas cuestiones interesantes. Algunas de ellas son una exageración en los aspectos positivos de la persona misma. Digamos, tendemos a exagerar aquellas cuestiones que consideramos positivas de nosotros. Tiene que ver con una segunda que es un alarde. Digamos, no solo exageramos las cuestiones positivas, sino parece que tenemos la necesidad de publicar y dar a conocer, inclusive ante extraños, cuestiones que hemos alcanzado en nuestra vida personal. Y por último,
parece que hay una exagerada necesidad de opinar y de manifestarnos sobre aspectos de todo tipo, sin que necesariamente estemos interesados a la vez en lo que pueda decir el interlocutor. Sirva de ejemplo un tweet ahí en las redes donde cuando uno revisa hay 5,000 comentarios. Y la opinión que yo siempre me he hecho es, ¿qué me lleva a mí a verter un comentario dentro de un mar de comentarios que obviamente yo no voy a leer y por consecuente nadie va a leer el mío? Entonces hay comportamientos que han sido estudiados tal vez por el área de psicología sobre cómo es nuestra conducta detrás de cámara. Ahora, hace poco otro exponente habló sobre el tema de las videoconferencias y yo creo que la tecnología ha demostrado que la inmediación como requisito procesal, la tecnología lo resuelve bien, salvo pues temas de fallas, ataques informáticos, etcétera. Pero yo no me estoy refiriendo al aspecto tecnológico. Me estoy refiriendo a la necesidad de evaluar si esa declaración testimonial o esa declaración de las partes de forma virtual puede tener algunos defectos, puede tener algunas incidencias en cuanto a la declaración misma por el hecho de no estar el declarante en persona y que eso puede, digamos, afectar la percepción del juez. Por el tema de tiempo, esos son los 3 elementos que yo les quería mencionar y al final lo que yo quiero decir es lo siguiente, que debemos recordar que siempre existen efectos no previstos o no deseados en las decisiones que tomamos. Así también los cambios tecnológicos y las políticas públicas tomadas sin una reflexión apropiada pueden generar efectos negativos. Y como mencioné al principio, la administración de justicia es algo que se debe tomar con mucha seriedad y no únicamente acompañado de la euforia tecnológica y de los aspectos positivos que la tecnología sabemos es capaz de lograr en la sociedad y en cualquier proceso que se lo proponga. Ahí dejo mi ponencia. Gracias. Muchas gracias. Le he estado escuchando con atención. Yo tengo muchísimas reservas que la utilización de black boxes sea conforme a derecho. Conforme a derecho por la necesidad de fundamentación de las decisiones. No basta con decidir, no basta que la decisión siga un criterio semejante a decisiones anteriores, y estoy pensando sea en redes neuronales que incluso en deep learning. Yo creo que tenemos que pensar, y eso ya lo tenemos por el viejo mundo, y también hablé un poco y no volveré a los principios de la OCDE, de pensar que la decisión tiene que ser humana, pero una decisión efectiva, no confirmar el humano, el juez humano, lo que puso la máquina. Esto para decir que todos los sistemas tendrán, para ser conformes a derecho, tendrán que ser de apoyo, ayuda a la decisión. No sustituirse a la decisión formal o materialmente a la decisión humana. Y me dirán, esto, una black box. Yo me pensaba algo que hice hace más de 10 años, algo que hice con un profesor de Brasil, Aires Rover, de Santa Catarina, que su tesis doctoral fue sobre sistemas expertos en justicia, pero pensando en cajas negras, en black boxes, puede que sirva o podrá servir para enfrentar aquellos problemas que, según Ronald Dworkin, necesitarían un juez Hércules. Los problemas difíciles, hard cases. Y la caja negra, en un sistema entrada-salida, propondría
una solución. Después, esto cuando el juez humano no conseguiría ver la solución. Estaba ahí una solución y el juez humano podría reconstruir los pasos discursivos para llegar a esa solución. Pero el procedimiento tiene que ser humano y justificado, fundamentado. Yo no conozco a ningún sistema jurídico donde baste una decisión por las buenas, sin fundamentación. Una fundamentación. ¿Por qué? Porque por la revisión de segunda instancia o por un juez, una decisión administrativa. Porque hay que explicar el cómo y el por qué. No basta poner la decisión. Claro. Y esto es una objeción, creo que fundamental. Pero si es decir, bueno, yo no tengo ni idea de cómo hacerlo, y la máquina me dice, bueno, esta solución sirve. Y tiene como que una epifanía, sería una epifanía ex máquina, que conllevaría a buscar las vías para fundamentar esa decisión. Pero yo no veo que dejarlo solamente en mano de un sistema, y tendría, claro, que ser siempre auditable. El algoritmo tendría que ser auditable. Y decía, bueno, pero no sabemos cómo funciona. Está dentro de la caja negra. Pero si no sabemos cómo funciona, no lo podemos utilizar en la justicia, seguro. Claro. A no ser que para eso decir, esta es nuestra solución. Y habría que compulsarla de manera humana. Y eso sería un alivio para el trabajo del juzgador, pero no podría sustituirlo. No sé si usted está de acuerdo conmigo o los demás. Claro, el punto final o el central de lo que yo quise aportar, lo mencioné al principio, no es, digamos, una negación de las capacidades de la tecnología, sino es una precaución. Y claro, también al irlo desarrollando, las reservas que yo pongo no son superficiales, yo las encontré como muy profundas. Por ejemplo, el de caja negra, con lo que usted menciona, creo que es un problema difícil de resolver. Sería que los que abogan por un software que tome decisiones judiciales logren superar estas reservas que estamos planteando. Sin embargo, lo veo muy difícil. Lo que sucede es que mencionaba yo al principio, la tecnología nos ha facilitado muchas cosas. No lo podemos negar. Sin embargo, parece que existen aspectos humanos, pero con mayúsculas, que no es su automatización, no es la velocidad, no es la certeza 1-0 lo que andamos buscando. Por eso yo mencionaba que la justicia no es de verdadero o falso. Creo que hay otros elementos, otros valores que lo humano aspira, y probablemente pues son cosas que difícilmente podría yo decir que le vamos a poder transmitir a la máquina o al algoritmo o al software, como se le quiera llamar. Y por eso al final también es una reflexión para el campo tecnológico, que de alguna manera se permitan escuchar este tipo de reflexiones. Yo pertenezco a ambos mundos y en el campo tecnológico somos muy entusiastas. ¿Por qué? Porque en la sociedad hay infinidad de cosas que la gente decía que no se podía hacer y se están logrando hacer. Por eso yo mencioné muy al principio también, se debe automatizar todo lo que se puede, porque yo no niego que se pueda automatizar un proceso judicial. Seguramente puede alguien hacer un algoritmo, pero debemos evaluar si el derecho es velocidad. Claro, todos como, digamos, en el ámbito jurídico quisiéramos que planteada una demanda, una denuncia, un memorial, nos lo respondan pronto y bien.
pero si me lo van a responder en 2 minutos y mal, mejor espero a que el señor juez se tome los días que sea necesario, porque aquello que está en juego es muy distinto. Y quiero terminar con esto. Tenemos muchas cuestiones de relaciones sociales automatizadas, pero acá estamos hablando, y yo pondría con mayúsculas, la función social por excelencia, el derecho, o entendido pues como la preservación del orden. Si en una sociedad el sistema jurídico no responde a esas interacciones sociales que no salen bien y no logra preservar el orden, peligra toda la sociedad. Y por eso debe ser algo que se evalúe con detenimiento, con pausa, y si hay que esperar, pues que así sea. He leído que hay proyectos como sandboxes, podríamos decirlo, aplicando este software, este juez software, a pequeñas áreas. Leía por ahí que lo han pensado a la hora de poner multas, por ejemplo, evaluar las condiciones. Se parqueó mal, ahí estaba el rótulo, se pasó el tiempo. Son ideas interesantes, pero creo que en general se debe tener la prudencia, y por eso el título de mi ponencia, ¿verdad? Vísteme despacio porque llevo prisa. Bueno, hay algunas preguntas de Luciano Ballarini. Según su experiencia en Guatemala, si los testigos tienen comportamientos distintos, si es por video o es en plan personal. ¿Cuál es vuestra experiencia ahí? Ok, lo que yo he percibido, recordemos que el tema de la videoconferencia hoy por hoy parece ser algo universal, y la pandemia lo generalizó. De hecho, lo que todo el mundo pensó es, bueno, para que sigan las audiencias, hagámoslas por Zoom, como estamos hoy ahorita. Y la inmediación, la tecnología la lleva bien. Yo los veo muy bien a ustedes. Parece que ustedes me escuchan muy bien a mí. Pueden ver mis ademanes. Y esos son los aspectos que yo trato de señalar de que, bueno, si podemos platicar de forma remota y nos sentimos cómodos, ¿por qué no escuchamos la declaración testimonial de alguien de la misma forma? Ahí es donde creo yo que puede existir un peligro, un desfase, digamos, un atrevimiento en creer que porque ustedes y yo estamos hoy acá platicando, es lo mismo a que alguien vaya a dar su declaración para efectos judiciales. No tengo las conclusiones definitivas, pero hay estudios que denotan que para ciertas funciones de expresarnos, si son muy particulares y no son espontáneas, tenemos una forma distinta de ser nosotros de este lado de la cámara. Mi observación es que es algo delicado porque de ello depende la apreciación que tenga el juez sobre esa declaración. Probablemente hay que mejorar los sistemas. Alguien por ahí en la charla previa hasta utilizó el término oler, si no estoy mal, o sentir. Digamos, lo llevó a un extremo bien interesante. Sería el juez el que diga, bueno, la verdad yo a través de la cámara no me siento cómodo para saber si fulanito de tal, a lo que yo le estoy preguntando, a lo que me está contando, no lo logro percibir. Recordemos que desde el teléfono, nosotros podemos ser muy distintos al teléfono que en persona. Y el teléfono antes de los teléfonos inteligentes, estoy hablando del teléfono tradicional. Hay gente que por teléfono enamora, insulta, es capaz de cobrar enérgicamente, pero en persona no dice nada, ¿verdad? Entonces, acá en Guatemala sí se ha dado que han habido audiencias, pero la tecnología nos está fallando y no hay muchas estadísticas. Creo que quien preguntó fue quien dio las estadísticas y acá no hay muchos datos al respecto. Bueno, y hay una otra pregunta. Dice, bueno, para auditar las cajas negras, creo que es un sentido más de la transparencia, ¿qué le parece la utilización de tecnología blockchain?
Es probable, es probable. Al final todas las aportaciones son interesantes. Ahí lo único que podríamos tener certeza es del trazo, porque digamos lo que subyace al blockchain es esta inmutabilidad de los registros y su conexión de unos con otros. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo irá a ser este juez humano para evaluar cómo procedió el algoritmo? Si la función del juez revisor de segunda instancia es ver si el proceso anterior se llevó conforme a derecho, pero ahora le estamos poniendo a este juez humano, eso entendería yo que es otro problema, a entender código, sentencias. Cuando digo sentencias, son sentencias de programación. ¿En qué lenguaje está desarrollado? Me parece que el juez humano se vería en graves complicaciones por su homólogo digital, es decir, y perdería el rumbo, es decir, no podría concentrarse únicamente en lo jurídico. Probablemente necesitaríamos de auditores especializados. Sí, sí, internos. Bueno, estamos ya hemos pasado algo de tiempo. Gracias. Creo que habrá que, bueno, hay una pregunta, pero creo que es, sí. Sí, Rafael Cuartas. Sí, pero aquí, sí, dentro de la caja negra, no podríamos enseñar demasiado. O mejor, si nosotros no conseguimos entrar, porque el algoritmo en la caja negra se modifica él mismo. Si no conseguimos reconstruir en tiempo real el funcionamiento, tampoco lo conseguiremos comprender si quedó registrado en blockchain. Claro. Claro. Es un Bueno, problema serio. creo que no tengo ninguna pregunta nueva que no haya sido, por lo menos indirectamente, contestada. Y para terminar por hoy, siguiendo aquí una sugerencia de asistentes, que quien quiera abra la cámara para que nos saludemos al terminar. Esperar un par de minutos. Somos casi 90 en este momento. Y a ver. Es muy difícil mejorar el silencio. El silencio es muy elocuente. Sí. Y me parece que es un momento importante para reflexionar, porque es un mundo en el cual se habla demasiado y se piensa poco. Bueno. Entonces, aquí estamos. Y esto continuará por la tarde. Sin mí, porque yo tengo otros 2 compromisos hoy. Por casualidad, uno para São Paulo, en Brasil, y otro para Argentina, que está aquí Jorge de Serio. Y tengo yo que hablar sobre el convenio de Budapest sobre ciberdelitos. Bueno, están invitados a las 7 de la tarde, hora de Buenos Aires, para acompañar, sea por Facebook, que en YouTube, en el Derecho Informático, tendremos un evento en materia de delitos, ciberdelitos. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Antonio Martino. Y nos iremos encontrando, espero yo que por muchos años, en eventos como este, o por lo menos en eventos como este.
Muchas gracias. En España se dice, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Hasta las 3 de la tarde. Yo más con burros y mulas, pero bien. Gracias.